Perra Cimarrona, esta mujer indómita, esta india mestiza, es un personaje totalmente ficticio, es una heroína que viaja en el tiempo y toma venganza por mano propia. Entonces, bueno, con el equipo pensábamos qué podía ser el arma de este personaje para tomar venganza y pensamos que, bueno, que el pelo es algo siempre sagrado en las comunidades originarias y que en este caso esta extensión del pelo de ella que se hace como una especie de soga o de boleadora fue como el origen de esta idea. Así que vamos a ver cómo funciona en el escenario. Ahora vamos a ir al escenario en un ratito. Yo voy a ir montando, va a llegar el equipo y vamos a conocer a Ricardo Mena, quien está haciendo el coaching y la dirección, y a Viviana Cabral, que está en toda la parte de arte, acompañamiento e iluminación de una manera increíble. Y en Uruguay, Lo Acuña, que nos está siguiendo así a la distancia, y bueno, y también nos va a terminar de adaptar para todo el trabajo que es en las salas de Uruguay, en la hermosa Delmira Agustín. Bueno, acá estamos con el equipo de Perra Cimarrona. Acabamos de terminar un ensayo en el montacargas. Está siendo una experiencia muy intensa, muy linda, divertida y desafiante por la complejidad que tiene, sobre todo yo creo lo que es la escena. Para mí como actriz, el trabajar con esta cámara en circuito, que vemos ahí la proyección atrás, y todo lo que es el universo musical hecho en vivo. Estoy un poco todavía pintada del bagaje y del recorrido, pero bueno, muy, muy feliz. Muy contento de participar en la parte de la externa de la actuación y un poco a nivel de dirección. Ella tiene un proyecto súper sólido que nos está dejando ahora jugar con elementos también escénicos, tanto lumínicos como sonoros, y que lo que cuenta Perra Cimarrona atraviesa también nuestra parte más ancestral, independientemente de qué país vengamos. Hay una raíz común que tiene que ver con esta energía con tanta fuerza que cuenta Lucía en este proyecto. Buenas, ¿cómo están? Soy Viviana y estoy acá también colaborando con este equipo maravilloso en toda la creación artística, estética y nada, generando nuevos espacios, nuevos lenguajes, nuevos vínculos entre los lenguajes. Está siendo un desafío. Estamos trabajando en este espacio que nos está dando la posibilidad de mucho juego y prueba y ensayo y error, así que acá inmersos en el mundo de la Perra Cimarrona. Sí, bueno, esta idea un poco surge, y este personaje, ¿no? ¿De dónde viene? Bueno, yo leí una noticia hace tiempo en un periódico en Uruguay que hablaba de cómo se heredaba nuestra herencia autóctona, digamos, de las personas en Uruguay, de nuestros indios, que bueno, fueron exterminados, y la herencia se daba a través de la mujer, ¿no? Y a partir de ahí empieza ese primer texto que viene a decir esto: soy indígena por parte de madre, esa generación en generación, porque bueno, porque fuimos parte de una colonización que llegó con barcos cargados de armas y sobre todo de hombres, que lo que hicieron fue, bueno, también dejar ahí su legado genético. Entonces, bueno, toda esta historia empieza por empezar a investigar un poco qué pasaba en esos lugares, y cómo a partir de lo que descubro leyendo y tal, de cómo fue esa colonización. De hecho, uno de los libros que estuve mirando, la segunda edición que hace el autor, le pone, en vez de la colonización de América, le pone la invasión de América él mismo, y hay un montón de atrocidades de la historia que, bueno, son terribles, son parte de nuestra historia, quién cuenta la historia y por qué se cuenta de determinada manera, pero el teatro que abre ese lugar al juego y a la ficción, esa posibilidad de crear un personaje que pueda ir a los sitios y ahí, bueno, tomar venganza o ver las cosas desde otro punto de vista dentro de esta idea de Perra Cimarrona, esta indómita, ¿no? Lucía nos lleva como por un viaje histórico y
y nos hace encarnar una fuerza ancestral, diría yo. Es una mujer o una energía que nos atraviesa y que nos hace tomar un poco de justicia por mano propia. La importancia de retomar hechos históricos, como está haciendo esta pieza a través de las investigaciones que Lucía nos planteaba, a Vivi y a mí, para hacer una lectura contemporánea, reside también en que, aunque han pasado tantos años, todavía podemos encontrar reminiscencias en el comportamiento tanto de la blanquitud hacia los migrantes en el extranjero, que hay una representación muy interesante de este factor en la pieza que Lucía propone, pero también porque nosotros mismos como nietos, bisnietos, hijos o la cadena que hayamos seguido a nivel genético y árbol genealógico de una fuerza que fue originaria y nativa, también tenemos cuestionamientos identitarios que necesitamos revisar cada cierto tiempo y de manera un poco más frecuente para saber dónde estamos posicionados respecto a nuestra línea histórica. Como decía antes Vivi, de la ancestralidad, también nos hace revisar incluso nuestros anhelos sobre el futuro, estas idealizaciones sobre el mundo europeo y occidental que muchas veces es necesario revisar porque como hemos crecido en una cultura, digamos, moderna, que no se planteaba estas cuestiones hasta ahora, que empiezan a hacerse revisiones sobre los efectos de la colonia y el pensamiento blanco, es necesario sobre todo para este personaje, que es la indómita, tomar la justicia por su mano, porque no es una cuestión solamente de perdonar o tratar de olvidar o conciliar, sino también existe el sentimiento de tomar acción respecto a esto que ocurre, ¿no? Entonces lo que plantea Lucía en Perra Cimarrona, de esta dramaturgia que atraviesa varios momentos históricos, es cuestionar, si se pone en la piel de esta vengadora, de esta justiciera, cuáles son las acciones que realmente tendría que tomar en el presente para hacer una especie de conciliación con ese pasado sanguinario y violento del que viene. Y también el personaje tiene un punto de fragilidad al no tenerlo tan claro durante el desarrollo de la acción, ¿no? Realmente estas son las acciones que se puede plantear, pero ¿las voy a hacer? ¿Tendré ese valor de hacerlas? ¿O terminaré sucumbiendo ante un sistema que por momentos parece tragarme entera, ¿no? A mí hay algo que tiene que ver con el ser invisibles, con el no existir, y que creo que la Perra Cimarrona lo que habilita es aparecer y tener como el poder de estar en todo. Creo que un poco para compensar esta otra cara del no ser visibles, ¿no? El ser un inmigrante indocumentado en un país extranjero, pero que al final fue un país que llegó a nosotros, que vino a América, que nos conquistó, que nos subordinó y nosotros luego volvemos. La mayoría de las personas migrantes que llegan a un país como Europa, a un continente como Europa o a un país como España en busca de trabajo, en busca de nuevos horizontes y esas puertas que no siempre se abren. Y bueno, también tiene toda una mirada sobre el capitalismo, este mundo de consumo, el consumo de los cuerpos también, cómo las razas están sexualizadas, cómo los latinos estamos vistos como personas calientes y sexualmente libres, y como a su vez también somos acá los que hacen el trabajo que nadie quiere hacer o que se paga peor o... Bueno, tiene toda esa connotación, por eso también un punto que a mí me interesaba como crítica y como otra posibilidad que abre la pieza es como que esta Perra Cimarrona, esta indómita, es en este mundo contemporáneo una repartidora de globo, ¿no? Que también subarrenda su bicicleta a alguien, que se la subarrenda también a alguien, porque es toda esta escala, ¿no? Toda esta especie de pirámide en el cual nosotros somos como lo más abajo y estamos luchando, y creo que eso es histórico también, y la obra revisa, ¿no? Cuando habla cómo se aparece el capitalismo, la globalización mucho antes, cómo aparece la frivolidad y la exposición como los museos y el consumo como los museos y en los zoológicos humanos en el 1800. Bueno, son cositas que tocamos, pero que al final creo que hay un viaje de ida y vuelta, como en la obra pasa desde Europa hacia América y de América hacia Europa en estas cosas, sino también en lo temporal, ¿no? En ir desde ese pasado y esa esclavitud que también lamentablemente
está presente hoy, ¿no? Esas guerras están presentes, están en la calle, están alrededor. ¿De dónde has rescatado esta canción que de repente nos compartes, que aparece en guaraní en algún momento? Y hablar de cómo esto genera teatralmente un espacio que no conocimos, porque cuando nosotros llegamos al mundo ya estaba todo corrompido y cambiado, pero antes, este anhelo de lo anterior, ¿cómo lo consigues musicalmente? Sí, es una cosa interesante. Creo que hay algo en común en todo esto, ahora que hablaba del viaje de ida y vuelta en el tiempo y en el espacio, y ese mestizaje. El proyecto al comienzo se llamaba Mestiza. Creo que el mestizaje está en todo, ¿no? En hibridar lo contemporáneo, lo histórico, y en la música creo que sucede lo mismo. La propuesta viene primero de cómo controlar la música desde la escena. Es parte, bueno, Electrofolclórica es un proyecto que yo hago en el que canto y compongo y creo. Y era como traerlo, bueno, eso más performativo, digamos, a la escena teatral. Decir, bueno, vamos a empezar a jugar en un híbrido también, en un mestizaje a nivel escénico, ¿no? De salir un poco de lo que no tiene que ver con el que sea o no convencional, porque yo creo que esto es muy convencional, pero poner algo que tenga que ver más con performar. Y en eso aparece algo de la electrónica, algo de los ambientes, pero naturalmente uno va siempre a la raíz. A mí me pasa que hay algo mucho del folclore que está en mí, desde mi infancia y de todo, y es como eso aparece. Y también hay una canción que me fascina, que apareció casi por casualidad, pero es que es una canción que me conmueve, que es Memorias de Ipacaraí, Recuerdos de Ipacaraí, que empecé jugando con esa canción, como abriendo a eso tiene unas imágenes hermosas de que se conocen en la laguna y que ella le cantaba melodías en guaraní, pero también empieza a hablar de su mano blanca y bueno, hay un montón de detalles en la historia de esta canción que me empezaron a cobrar otro significado. Entonces me parecía importante, por ejemplo, de repente que una canción aparezca de un modo y que después de que vemos determinadas grietas en la historia en las que podemos entrar, esa misma canción nos resuena de otra manera distinta, ¿no? O nos genera otras imágenes o nos trae otros recuerdos. Me gustaba como esa idea de mechar, como si pudiéramos abrir una canción y ponerle otros condimentos adentro para que realmente tuviera otro sazón.